Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Este es, creo ahora sí, el último capítulo que dedicamos a la serie azul de Pioneer de 1980 a 1982. Porque la serie azul de 1982 a 1984 es diferente y habrá que hacer una serie de videos aparte para contarles qué tenía y qué hacía. Hemos utilizado como exponente para esta serie al bellísimo 8800, que era originalmente competencia del Sansui AU719 y 819, una máquina de 80 vatios por canal en carga de 8 ohmios, tal vez con 90 vatios en carga de 4, que ofrecía un rendimiento espléndido. Y hereda muchas de sus características especiales del 8500 MK2 del catálogo de 1978. Si ustedes llegaran a conseguir por puro accidente en el mercado de segunda mano, en el mercado de ocasión, un 8500 MK2, 9500 MK2, ni siquiera lo duden, aprovechen la oportunidad de comprarlo. Son máquinas que por su calidad de construcción llegaron en buen estado hasta nuestros días. Más adelante tendremos un video especial dedicado a esta bellísima unidad que hemos conseguido completamente original para que tengan la oportunidad de admirar el gran trabajo que hizo Pioneer, porque les recuerdo que este no era un hi-fi elitista como es el hi-fi moderno. Esto era un equipo que se compraba un asalariado, era un equipo que tenía un precio razonable que podía pagarse con un salario. No era un equipo popular, no era un equipo que se haya fabricado en enormes cantidades, pero sí era un equipo que se fabricaba en serie y que le permitía a un padre de familia ofrecerle una buena calidad de sonido a su sistema del hogar y a su familia. Pero lamentándolo mucho, ahora el hi-fi se ha convertido en una cosa selecta y elitista donde un amplificador con estas características, potencia y calidad de fabricación pasa a los $5.000 y está muy por encima de las posibilidades de un trabajador asalariado. Hablando de la serie azul, les comento alguna que otra cosa. Algo que distinguió a la serie azul de las series anteriores es el uso de nuevas tecnologías. De realmente nuevas tecnologías. No como ahora, que con mucha pantalla y mucho control remoto te quieren hacer creer que los equipos son más avanzados y en realidad no lo son. De hecho, buena parte, y grabé recientemente un video corto de 8 minutos para contarles, que buena parte del audio de alta fidelidad que se está ofreciendo como moderno, con frontal de aluminio, estoy hablando mal de Yamaha, con frontal de aluminio, con control remoto, microprocesador, DAC, Bluetooth, interfaces de todo tipo, una conectividad adaptada a los tiempos modernos, en realidad son equipos tecnológicamente obsoletos. La sección fono, el preamplificador y la etapa de potencia del 8800 que les estoy mostrando es más avanzada, más sofisticada y tiene una mejor calidad de sonido que el nuevo Yamaha AS800, AS801. Me pareció una vergüenza que confundan a la gente haciéndole creer que está comprando equipos de alta tecnología cuando en realidad de alta tecnología no tienen nada. Son diseños obsoletos hace mucho tiempo y superados ampliamente por esta serie de Sansui y de Pioneer de 1976 a 1982. Y es una lástima, pero es la verdad. Los equipos de hoy en día son tecnológicamente obsoletos. Ya les voy a contar por qué y cómo. Seguramente recordarán que yo hace ya un año le dediqué un par de videos a la etapa de potencia y preamplificador Facelinear 400 y Facelinear 4000. Ambos diseños de Bob Carver de 1971 y 1972. Y en esos videos les comentaba que cuando fueron desarrolladas esas etapas de potencia no existían los transistores específicos para la construcción de equipos de audio. En su lugar, los fabricantes lo que tenían para hacer equipos de audio eran transistores de control lineal de propósito militar que no eran los más apropiados ni que tenían las mejores características para poder ser utilizados en equipos de audio. Y el problema es que los transistores para los equipos de audio tienen que ser muy grandes y muy pequeños al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? ¿De qué demonios estoy hablando? ¿Cómo que grandes y pequeños? ¿Qué es eso? Pues les voy a contar de qué va. Los condensadores en este amplificador, por ejemplo,
deben soportar 50 voltios. Y eso se debe a que el voltaje de riel de este equipo es más 45 y menos 45 voltios. Vamos a poner que más 40 y menos 40 voltios para entregar 60 vatios eficaces, que es lo que puede dar este bonito amplificador. Quédense con esos 40 voltios. La impedancia de carga que muestran que ve el amplificador por parte de los altavoces en Hi-Fi doméstico es de 8 ohmios. Y casi todos los parlantes que se fabrican para fabricar altavoces son de 8 ohmios de impedancia nominal. Pero por ejemplo, en este caso, en estos altavoces Pivi, que yo sé que son de sonorización industrial, pero me sirven perfectamente de ejemplo, han colocado dos midrange de 8 ohmios en paralelo para hacer 4 ohms y dos bajos de 12 pulgadas de 8 ohmios en paralelo para hacer 4 ohmios. Eso hace que la impedancia del altavoz en algún momento determinado baje a 4 ohms. Eso también pasa con este tipo de altavoz doméstico que tiene un solo buffer, un solo midrange y un solo tweeter. Midrange. Joder. En cualquier caso, eso pone en apuros el amplificador. Nuestro amplificador doméstico de alta fidelidad está esperando una carga de 8 ohmios, pero la carga puede bajar a 4. Y cuando la carga baja a 4 ohmios, cosa que puede pasar en alguna o en varias frecuencias, se produce el siguiente evento. Estos 40 voltios que provienen del banco de filtros principal va a descargarse con esos 4 ohmios. Y para aquellos que sepan dividir 40 voltios entre 4 ohmios da 10 amperios. 10 amperios es una cantidad de corriente enorme. Y esos 10 amperios tienen que pasar por los transistores de salida. En este caso, el fabricante ha repartido la carga en parejas de transistores. Pero hay muchos amplificadores de esta misma potencia, 80 vatios por canal, que tienen un solo transistor positivo y un solo transistor negativo. Ese único transistor tiene que soportar la carga. Estoy hablando, por ejemplo, del Sansui AU717, que tiene solo dos transistores de salida, pero uno solo va a estar prendido a la vez. Ese transistor debe poder soportar 10 amperes, y eso es un problema. El voltaje de riel de un amplificador como este más pequeño serán más 40 y menos 40 voltios. Esos suman 80 voltios. En el caso de este amplificador que es más grande, son 100 voltios. Quiere decir que necesitamos un transistor que soporte un voltaje colector emisor de 100 voltios y una corriente de colector de 10 amperes pico. Ese tipo de transistores los había en el año 70, 71, 72 y Phase Linear los podía comprar, pero tenían un problema. Ese es un transistor de control de potencia para prender un relevador, para prender un dispositivo de potencia, para controlar linealmente un motor por torque, por corriente. Pero son transistores desesperadamente lentos y no se pueden utilizar para audio. Hubo que esperar y encargar a las empresas fabricantes que desarrollaran un tipo de transistor especial que pudiera conmutar a una frecuencia bastante más alta. Y muchos pensarán, bueno, 20 kHz no son tantos kHz, pero hay un problema. Con una frecuencia de conmutación de 20 kHz de los transistores de salida, el circuito de retroalimentación negativa no puede funcionar. Ahorita estamos en el curso de electrónica básica, pero más adelante vamos a grabar el curso de electrónica avanzada y les voy a contar cómo Otala demostró que si los transistores de salida no son lo suficientemente rápidos, el bloque de retroalimentación negativa no puede funcionar. Pero mientras más rápidos sean los transistores de salida, mejor va a ser el comportamiento del bloque de retroalimentación, que es el encargado de contrarrestar la linealidad de los dispositivos y tener un control sobre la distorsión. Diciéndolo en unos términos que no sean tan técnicos y tan feos. Mientras más rápidos sean los transistores de potencia, mejor va a sonar el amplificador. Y por eso, en este diseño de la 8800, que lo distingue de las series anteriores, pero que es heredado del diseño de la 8500 MK2, se usaron este tipo de transistores especiales de alta velocidad de conmutación, justamente para conseguir el mejor sonido. Ahora les cuento algunas curiosidades. La primera gente que se dedicó a hacer transistores bipolares fueron los laboratorios Bell de la operadora telefónica norteamericana AT&T. Y eran transistores amplificadores para audio, para los relevadores telefónicos.
Luego ceden la patente, creo que a RCA Victor, que fueron los primeros que se dedicaron a hacer transistores de alta velocidad de conmutación para poder fabricar receptores de radio en AM. Y luego para equipar los computadores de IBM que requerían transistores rápidos para poder aumentar la potencia de cómputo de sus nuevas máquinas de estado sólido. Creo que les estoy hablando de las máquinas modelo 400, modelo 600 y modelo 800, una cosa como esa. Por supuesto, en mi canal paralelo, Modo Protegido, hablaremos en detalle de toda la historia de los transistores y de la historia de los transistores relacionada con la computación y los encargos de IBM para poder hacer los primeros computadores de estado sólido, pero aquí nos vamos a quedar o nos vamos a desviar por otra variante de esa historia. Los primeros fuera de los Estados Unidos que consiguen la patente para la fabricación de los transistores, que eran una nueva tecnología de los laboratorios AT&T, fueron los japoneses Akio Morita y compañía, que con su marca Sony empezaron no solamente a fabricar equipo electrónico con válvulas, de los cuales por cierto yo no he visto ninguno, sino que empezaron a fabricar transistores. La primera gente que fabricó transistores con el propósito de hacer con ellos equipos de consumo masivo para el hogar y para el audio portátil fue la corporación Sony del Japón. Por eso, por ejemplo, los primeros transistores que fueron utilizados por Sansui para hacer sus equipos, y me refiero en particular a la etapa de potencia del viejo Sansui AU777, la primera unidad transistorizada, la primera unidad de estado sólido de la casa japonesa Sansui, eran unas piezas 2SD46 tipo B fabricadas por Sony. Aunque Sony los había diseñado originalmente para darle vida a su amplificador TA1080, el catálogo de 1964, con lo cual ese amplificador es anterior al 777, aunque la leyenda popular siempre dice que el primer amplificador transistorizado fue el 777. El hecho cierto es que pronto los japoneses se dieron cuenta de que la tecnología que realmente limitaba el tipo de productos que le podían ofrecer al público eran los semiconductores. Así que pronto Toshiba se convirtió en el proveedor de Sansui y NIC se convertiría en el proveedor de semiconductores para Pioneer. Aunque en el 8800, protagonista de este video, el proveedor de los transistores de salida era la también japonesa Fujitsu, que nosotros conoceríamos muchos años después como Fujitsu Siemens, fabricante primero de lactos, de computadores portátiles y luego de teléfonos celulares. La diferencia fundamental entre los transistores de uso general y los transistores de audio estaba, como les he comentado antes, en la velocidad de conmutación, que es el que limita la capacidad que tiene el bloque de retroalimentación negativa, un subcircuito muy especial que tienen todos los amplificadores, de controlar la distorsión armónica producida por el bloque de amplificación. Una de las cosas interesantes en la serie azul, que busca la mejor calidad y la mejor reproducción del sonido, es que fueron muy cuidadosos en cuanto a la selección de las piezas, pero sobre todo en cuanto al circuito. Les cuento una curiosidad antes de hablar de eso. En un video anterior yo les mostré al Pioneer SA8500, un diseño robusto y bonito del año 76. Y luego a este, su sucesor, el 8500 MK2. Del niño que tenemos aquí hablaremos después. Y luego viene esta nueva serie. Pero sucede que en Japón el 8800 original, que es el 8500 MK3, no tenía pantalla. Era un equipo que tenía simplemente su frontal de aluminio. Tenía esta tecnología en el interior y una construcción ligeramente distinta, pero no tenía pantalla. Luego sale el 8800 MK2 o el 8500 MK4, que formaba parte de la novedosa serie azul. En América Latina nosotros no conocimos al 8800 original o al 8500 MK3. Conocimos esta versión. Esta versión tiene toda la instrumentación del 8500 MK4, pero incluye adicionalmente la bonita pantalla azul retroiluminada que tiene la facilidad o que nos ofrece la facilidad de mostrarnos la potencia instantánea para que no exijamos al amplificador más de lo que él puede dar.
A mí me parece una solución genial que tengamos un amplificador con algún tipo de indicador, aunque sea el modesto clipping indicator que traen los amplificadores canadienses New Acoustic Dimension, como el NAT 3020. Porque cuando el amplificador tiene la cara completamente plateada y no tienes ningún indicador de nada, no sabes realmente cuánta potencia le estás pidiendo al equipo. En cambio, con esta pantalla, que está marcada en decibeles y en vatios, sabes exactamente cuánto le pides al amplificador. Eso es interesante. Volviendo al tema que nos compete, vamos a ver el equipo por debajo porque tiene su complicación. Hasta el diseño del 8500 MK2 o el 8502. La regulación de la corriente de reposo se hace simplemente con un sensor térmico, un SB4, que son básicamente 4 transistores acoplados juntos, una batería de diodos. Miren el símbolo que le ponen. En realidad son transistores, pero están representados como si fueran 4 diodos en cascada. Y un potenciómetro, un trim pot, que permite el ajuste fino de la corriente de reposo para que el amplificador tenga la distorsión para la que ha sido planificado y una corriente de reposo que no lo haga calentarse de más. Esta solución no tiene nada de malo, pero ese voltaje de polarización es variable porque depende de varias cosas. Para el diseño de la nueva 8800 y de todos los amplificadores de la serie azul, han utilizado un esquema más sofisticado. También está el sensor térmico, aquí lo pueden ver. Es en este caso un SB2, pero su funcionamiento es exactamente igual. Tiene por propósito recoger la temperatura del disipador de calor para informar al circuito de polarización de cuál es el voltaje correcto que debe mantener para que la corriente que pase por los transistores sea de 25 mA. Pero en vez de enviar la señal a un simple trim pot, aquí, vamos a ver si yo esquivo la luz, hay una malla de transistores que se encarga de hacer la polarización de dos maneras. No me voy a complicar mucho porque este no es un video técnico. Pero a este sensor térmico, el que se coloca uno de cada lado, se lo alimenta con una fuente de corriente constante. Y esa fuente de corriente constante más el sensor térmico producen un voltaje que es básicamente invariable. Ese voltaje de referencia es el que se ajusta para hacer la polarización de otra fuente de voltaje que es la que polariza los transistores de salida, como una cascada en la que una cosa depende de la otra, para evitar que la corriente que pasa por el sensor térmico sea variable. En el caso del diseño anterior, de este diseño, la corriente que pasa a través del sensor térmico, lamentándolo mucho, es variable, con lo cual el voltaje de referencia también es variable, y eso no permite una polarización óptima. En el nuevo diseño de Pioneer tenemos varios elementos adicionales. Este transistor y este transistor que está acá y sus dos compañeros del otro lado forman una fuente de corriente que se ajusta con este trim pot que está aquí. Esa fuente de corriente polariza el sensor térmico que yo les mostré hace un momento y junto con esta pareja de transistores que están acá y esta pareja de transistores que están aquí, producen un voltaje de referencia que se ajusta con precisión con este segundo pot que está aquí. Y ese voltaje de referencia, que no depende de la corriente de polarización de la etapa de salida, que es variable, es la que polariza los transistores de salida. Y así es que Pioneer ha logrado reducir la distorsión de cruce por cero con una polarización que es más estable. Curiosamente, un circuito muy parecido a este fue utilizado en el diseño del amplificador integrado Marantz Model 1122, 1152 y 1180, consiguiendo un resultado que es casi tan bueno como el de Pioneer, pero mejorado por el hecho de que ellos utilizaron una topología de doble par diferencial en cascada que hace que efectivamente una máquina Marantz de 1978 suene tan bien como este Pioneer en particular, aunque el Pioneer realmente es más bonito. Hasta aquí rematamos esta serie que tiene, este capítulo que tiene que ver con la serie azul, recordándoles que muy pronto tendremos un review del deck de cassettes Pioneer ZF950 y un video muy especial dedicado a esta máquina maravillosa que la hemos conseguido en impecable estado. Y un agradecimiento nuevamente a Cristian Tutoriales por haber recomendado mi contenido entre sus suscriptores. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.